buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Hasta ahora ustedes conocen al Papa Francisco con muchísimas actitudes que tiene para con la juventud, para con los marginados, para con la pobreza, para con la corrupción. Y seguramente por allí habrán visto un título que tiene que ver con el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso. Y queremos hacer hincapié esta noche de Navidad en este tema. Es muy importante porque el Papa Francisco le ha dado otro color a muchas cuestiones, incluido el diálogo entre distintas religiones. Seguramente recordarán los hechos vandálicos que ocurrieron o violentos que ocurrieron dentro de la catedral en el marco de un acto interreligioso en el mes de noviembre, en donde un grupo de extremistas, lefebristas, quisieron interrumpir ese diálogo, quisieron hasta tomar el altar. Allí hubo una discusión incluso con uno de nuestros invitados que nos lo va a contar después, pero no queremos que se queden con esa idea, porque al margen de ese episodio que fue aislado y que fue tapa de todos los diarios, está avanzando, sin la prensa que está acompañando, un diálogo entre distintas religiones, distintas confesiones, promovido por el Papa Francisco y por toda la sociedad argentina. Algunos estarán todos reunidos en una mesa festejando la Navidad, otros no, porque su credo así no lo consideran, no lo entiende, no lo comprende. Sin embargo, hay muchos puntos en común y de ellos vamos a hablar después de la pausa. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde podés controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Bueno, y acá estamos con nuestros invitados. Obviamente que el diálogo interreligioso continúa aquí en Será Justicia. Es excelente verlos, cómo se conocen. Fernando Gianetti, párroco de Nuestra Señora de la Misericordia de la Arquidiócesis de Buenos Aires, responsable de la Comisión justamente de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Usted ha sido quien de alguna manera peleaba por el altar con aquel grupo extremista. Y usted, claro, fue tapa de los diarios por estar fomentando el diálogo y rechazando esas expresiones violentas, ¿no? Y no queremos cerrar el año en esta previa de la Nochebuena, o ya en esta Nochebuena, pues son las 10 de la noche, y quedándonos con esa imagen. Queremos que de alguna manera ustedes se queden con esta imagen, ¿no? También está Norberto Zaraco, que es pastor de la Iglesia Buenas Nuevas, rector del Instituto FIET, Facultad internacional, ¿cómo es? Internacional de Educación Teológica. De Educación Teológica, coordinador del Consejo de Pastores de Buenos Aires. Muchas gracias por venir aquí esta noche. Y Mario Hendel, rabino del Seminario Rabínico Latinoamericano, que integra la delegación también que estuvo con el Papa del Seminario Rabínico Latinoamericano, que encabeza Abraham Skorka, que escribió un libro con Francisco. Por lo cual, bueno, Skorka en esa visita se quedó después almorzando, creo, compartiendo algún tipo de comida o té con Francisco, hablando de una historia en común, de una historia con valores, con valores en común, por más que estemos hablando de diferentes creencias, ¿no? ¿Es así? Es verdad que sí, obviamente que en el momento que comencemos a entender toda la sociedad, sin distinción de credos, porque todos somos hijos de una misma identidad, que es el Dios que nos abraza a todos por igual,
que son tantísimas más las cosas que nos unen que aquellas que nos desunen, y comencemos realmente a transitar ese camino y a entendernos con las puertas abiertas, conociéndonos los unos a los otros, habremos de estar construyendo ese mundo y esa sociedad que Dios Padre nos entregó a todos por igual. Tenemos muchísimas cosas en común, tenemos un camino hermoso por recorrer y creo que, sin lugar a dudas, lo estamos haciendo, estamos recuperando el tiempo perdido, pero hay muchísimo por hacer. 2000 años de incomprensión, de distintas situaciones que se dieron, no se recuperan en poco tiempo, pero el tiempo es muy inteligente y el tiempo nos permitirá seguramente reconstruir todo esto y volver a ser uno en una identidad con las características particulares de cada fe. Absolutamente. Desde ya que sí, respetando nuestra autonomía, pero por sobre todo entendiendo que en ese respeto, como cuando aprendimos en la escuela secundaria la concepción de los conjuntos, hay un núcleo en particular que nos abarca a todos por igual. Absolutamente. Bueno, por eso me interesaba escucharlos a los tres y que, más allá de mi persona, traerlos aquí a hacer justicia. La idea de justicia de la que uno parte también tiene que ver con la igualdad social, tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con la convivencia, que son valores que está de alguna manera el Papa también como remarcando, ¿no? Norberto, usted también estuvo con el Papa, los tres estuvieron convocados por el Papa Francisco. ¿Cómo fue el encuentro? Bueno, fue para nosotros un encuentro de conocidos y amigos, porque ya en mi caso desde el año 2003 que teníamos relación con él y frecuentemente nos encontrábamos para orar o para distintas agendas. Inclusive la última vez que estuvimos trabajando juntos fue allí por el mes de diciembre del año pasado. Bien. Así que había una relación personal de acercamiento, lo cual era muy importante, porque iba más allá de, de las personas. Las personas es lo que menos importa en esto, sino lo que representamos, ¿no? En nuestro caso desde todo el sector evangélico de las iglesias cristianas y en el caso de él como cardenal aquí. Y sabemos que también tenemos una historia de separación y de divisiones y demás, y sin embargo encontrarnos en una historia diferente, de acercamiento, de comprensión, de valorar nuestras diferencias, como decía el rabino recién, ¿no? O sea, aquellos que creemos en Dios, ¿no es cierto?, en el único Dios, y que hemos aprendido a seguirle y adorarle con nuestras propias características, reconocemos dos cosas. En primer lugar, que nuestro Dios es un Dios de amor y de unidad. En ninguno de nuestros textos sagrados, en ninguna de nuestras creencias está ni el odio, ni el rencor, ni la división. Eso lo hemos creado nosotros. Bien, pero dentro de sus confesiones, esto está, bueno, obviamente me imagino que estará aceptado porque ustedes son los máximos referentes, pero ¿está bien visto o costó mucho tiempo para que se entienda este diálogo y como ustedes lo ven? No, es un proceso. Decir que todos están de acuerdo sería engañar. ¿No es cierto? En cualquiera de nuestros sectores. Sí. Pero sí creemos que lo que tenemos que valorar es que estamos en un proceso de acercamiento. Y me parece que la figura de Francisco en esto es un hecho determinante. Bien. Padre Fernando Gianetti, usted recién, mientras releía aquí en su libro... que después... No es mi libro, es la última encíclica del Papa. Ah, bien. Justamente tiene unos números dedicados al diálogo ecuménico, interreligioso. Sí, pero usted también... sonreía cuando él decía es difícil, ¿no? Hacia adentro. Y a usted le tocó con este grupito, pero además me imagino que en el día a día también debe estar dando explicaciones por esta idea del cristianismo que usted tiene, que tiene el Papa Francisco. Si me disculpas, me remito a lo que el Papa mismo dijo sobre sí en la entrevista que le dio al corresponsal de los jesuitas, esa entrevista de como 20 y pico de hojas. Sí, claro. Sí. Donde algunas hasta han dicho que es como su encíclica, su primer escrito, ¿no? Él ahí dice que él personalmente con la gente que tuvo más problemas, como arzobispo y como obispo, fue con la gente de la derecha, hablando mal y pronto. Sí. En este caso ni siquiera son de la derecha, son extremadamente la derecha, son fundamentalistas. A mí me han acusado personalmente de decir que soy el gurú de las misas interreligiosas, cosa que no existen las misas interreligiosas. No pueden existir las misas interreligiosas, las misas tienen que ser católicas o no son misas, por así decirlo, ¿no? Claro. Bueno, por eso se lo llamó obviamente un acto interreligioso lo de la... Sí, una conmemoración, ni siquiera fue una celebración. Pero bueno, el tema no es sencillo, o sea, los fanáticos están, o el fanatismo más que las personas, el fanatismo está presente no solo
en el cristianismo, está presente en todas las religiones. El fanatismo se da en las religiones, si no que me corrijan acá mis hermanos, digo, cuando la religión se transforma en ideología y se pierde esto que recién decía el pastor o también el rabino, ¿no? Centrados en un Dios que es amor y unidad, ¿no? Que produce, entonces cuando esto se pierde, se caen los fanatismos. O sea, en los grandes libros, creo que leí hoy a la mañana de acá, digamos, porque yo estoy leyendo de Atrosos, la encíclica del Papa. Justamente, creo que lo dice, no quiero distraerlo más, pero dice como en ninguna de las fuentes de las tres religiones monoteístas vas a encontrar que Dios es un Dios de proporciones guerreras, por así decirlo, no es una mejor palabra. Ni ¿no? de confrontación. Es una cosa así, ¿no? El tema de, entonces digo, por ahí la interpretación de los hombres, los géneros literarios, que esto que aquello, patatán, pero en el fondo, digamos, lo que se quiere es una... Y si me permiten un poquito más allá, lo que es necesario plantear hoy es una visión religiosa de la vida. Por eso digo también el diálogo interreligioso, o sea, respetando nuestras diferencias, acá hay dos cristianos, hay un hermano mayor, falta un islámico, digo, pero el tema, respetar la visión religiosa, hubo de otras faltaría religiones. un islámico y se lo debemos, no lo conseguimos para esta vuelta, para la próxima. Pero el tema, aún de otras religiones, ¿no? Budistas, hinduistas, que hay tantos, digo, bueno. Una visión religiosa de la vida que significa que uno viene de alguien y va a ir a alguien a quien le tiene que rendir cuentas, que le hace decir, no estás solo, tenés un hermano, tenés un futuro por construir, un presente por dar cuenta, y no que te está fiscalizando, sino que quiere tu desarrollo, tu crecimiento. O sea, digo, y que también reconozca, por supuesto, la existencia del creador, al cual, digamos, hay que reverenciar, respetar y creer. ¿Qué fue lo que destacó el Papa Francisco? Bueno, usted estuvo hace 15 días con el Papa, pero ¿qué fue lo que destacó un poquito antes de su cumpleaños? ¿Qué fue lo que destacó el Papa como agenda de temas en este trabajo que se está haciendo con tanta vehemencia por el diálogo interreligioso? Mira, por sobre todo, realmente algo que me hizo ver claramente es su profunda satisfacción, porque si en algo Argentina es pionera es en el diálogo interreligioso. Qué importante. Me dijo que en Europa, en África y en Asia no existe, y lo tiene aterrado que ese diálogo no exista, y que es una de sus próximas consignas, y Dios le dé fuerza y largos años de vida para que pueda lograrlo realmente, pero creo que, y conociendo también nosotros que tenemos contacto con nuestras identidades en distintas partes del mundo, creo que realmente lo que estamos haciendo aquí en Argentina es un orgullo y un ejemplo para la humanidad toda, y debemos acrecentarlo y debemos profundizarlo, sin lugar a dudas. Pero Francisco está tremendamente conmovido por esta actitud y este diálogo que tenemos aquí, en el cual él participó permanentemente, mientras estuvo hasta febrero, que se fue a fin de febrero a Roma. No es que se le ocurre ahora que fue nombrado Papa en marzo. Todas las cuestiones, ustedes saben, hemos tenido aquí, por ejemplo, a Gustavo Vera, que lucha contra el trabajo esclavo. Hemos tenido mucha gente que ha estado con el Papa, y todos han tenido un contacto con Cardenal Bergoglio, que venía trabajando desde hacía años contra esos temas. Es decir, no son temas que de pronto se le ocurren a Bergoglio ahora. Y me preguntaba hasta dónde genera pasiones. Bergoglio lo hemos visto en lo que fue Río de Janeiro, en ese recorrido con la juventud. A mí me tocó estar en el noticiero del mediodía transmitiendo, y a uno se emocionaba, se le caían las lágrimas de ver tanta fe, ¿no? Tanto movimiento de gente. Y también me preguntaba, con este episodio que le tocó vivir a usted, Padre Giannetti, hasta dónde también el Papa genera, con esta postura tan activa que tiene con varios temas, broncas, odios, que de pronto antes estaban como más dormidos también. Ah, no, absolutamente. O sea, absolutamente. Esas actitudes generan enemigos, ¿cierto? Todos los que de alguna manera subsisten por el odio, por el enfrentamiento, por los rencores, cuando viene alguien que intenta desarmar eso, se transforma en los nuevos enemigos, ¿no? Pero yo creo que el gran valor de lo que Bergoglio en su momento, Francisco, hizo, es apostar siempre al diálogo, pero no un diálogo, a ver, vos hablabas recién de pasiones, ¿no es cierto? Y hoy son todos religiosos, hoy son todos cristianos, hoy son, bueno, está bien, uno entiende la pasión, pero él está haciendo cosas
más profundas que esa, ¿no es Por cierto? supuesto. Y entonces, por ejemplo, en esto del diálogo es apreciar las diferencias. El diálogo no es que estamos todo bien, todo lo mismo, creemos todo lo mismo y somos todos amigos. Y hablamos todo de lo mismo. No, entonces eso no es diálogo, eso es una mezcla que no sirve absolutamente para nada. Entonces el diálogo es reconocer que hay diferencias, reconocer que podemos respetarnos en las diferencias, que podemos entendernos en las diferencias y reconocer, como Bergoglio mismo decía, o sea, sumar en las diferencias. O sea, la diferencia tiene que ayudarnos a, por un lado, valorar la diversidad, ¿no es cierto? Entonces no vemos la diferencia como algo que nos divide, sino como algo que suma, ¿no? Algo polifacético. Me parece que ese es el gran aporte, donde no desaparecemos en nuestras individualidades, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Sabemos lo que creemos, tratamos de respetarnos, pero construimos juntos, entonces estamos dispuestos a aprender del otro. Bien. Yo creo que crecemos en Sí. el diálogo. De esa forma crecemos cada uno individualmente, Bueno, ustedes tendrían reconociéndonos. que darle una lección a los políticos, me parece, en esto Es otro tema. de tolerar la diferencia, en esto de poder dialogar y no confrontar. Si me permitís, A ver, te padre. digo, retomando un poco Sí. sobre todo lo del pastor, y acá el lado de desarrollo, ¿no? Para el ex cardenal Bergoglio, el actual Sí, Francisco. obispo de Roma, la unión, o la unidad, mejor dicho, no es solo la suma de las partes. Claro. Es mucho más que la suma de las partes. Y él tiene así de hecho la desarrolla acá en el capítulo, en el último capítulo, en el anteúltimo capítulo. Sí. Digamos, el bien común y la paz social, el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la vida, la realidad es más importante que la idea, perdón, Sí, y claro. el todo es superior a la parte. Claro, exacto. Entonces, capítulo 3 de la cuarta parte. Y esas son como sus máximas que ha desarrollado siempre. Me acuerdo cuando él, lo que decía el pastor recién, viste que la iglesia tiene, algunas parroquias tienen colegios. Entonces, Claro. años de esto. Yo recién estaba en la parroquia actual, 95, 96, 98, porque nos reunieron los curas de las escuelas parroquiales y nos largó esta idea de que la unidad es un poliedro, y todo, cualquier un poliedro, nos acordamos Claro, de la claro, geometría. exacto. Que entonces el tema de que distintos carismas o lados Distintos o fases, colores, exacto. Y entonces, claro, porque uno realmente es 1 más 1, entonces el tema, digamos, ¿no? Entonces digo, esto de... él tiene algunas ideas realmente brillantes. ¿Y cómo nos ven a los argentinos? Ustedes, como argentinos también, ¿cómo ven a la sociedad argentina con esta idea, en base a esta idea que dice el padre Gianetti? Bueno, estamos en Navidad. Estamos en Navidad. Pero bueno, todavía hay tiempo para brindar por un Hay tiempo deseo. para brindar por un deseo. Yo creo que este diálogo, este acercamiento, este respeto de la diversidad me parece que es el gran aporte que deberíamos rescatar en este año y ver de qué manera podemos caminar en esas líneas que ha trazado. Me parece que hay mucho por hacer, mucho por caminar en esto y verlo como un gran desafío. O sea, y entonces cada uno tenemos que ser responsables de nuestro pequeño mundo o gran mundo donde nos movemos, de aportar en esa dirección, ¿no? Pastor Sarraco, ¿cómo vive esta noche? Yo soy el Rabino, pastor. perdón, Pastor Rabino, ¿cómo viven ustedes justamente esta noche de Nochebuena, en que en general no se celebra dentro de la religión judía? ¿Cómo lo viven y qué destacan o de qué se habla? Del espíritu conciliador, de entender que el respeto a la identidad del otro es lo fundamental que tenemos que tener en la vida. En la medida que yo sepa respetar al prójimo y el prójimo sepa respetar a mí, es donde realmente estaremos cumpliendo con la tarea que Dios nos encomienda permanentemente a ejercitar sobre esta tierra. Porque Dios nos ha dado una tierra, lo ha creado todo y nos lo ha legado como herencia perpetua para que nosotros sigamos haciendo esta tarea. Nosotros somos socios de la creación permanente. No importa la identidad religiosa que abracemos, importa la identidad humana que tenemos. ¿Siempre se lo llamó hermanos mayores o es una nominación del Papa?
Esto surgió hace tiempo atrás, ¿no? Siempre se llamó Hermanos Mayores. Desde el Vaticano, digo. Exacto, correcto, sí. No, No, siempre. II fue el primer Juan Pablo II. Juan Pablo II. 1994, 1990, por ahí. Bueno, Sí, está, recuerdo que en su visita aquí a la Argentina, Sí. de la cual 1982. fui parte del grupo que lo acompañó en toda su recorrida por el país, me lo repitió varias veces en los distintos vuelos que hicimos, de capital a distintas provincias, a Mendoza, Córdoba, Tucumán, que fueron los puntos que tocamos en ese itinerario, y él acuñó este concepto fundamental. Que retoma ahora Francisco, ¿no? Entendiendo, y que Benedicto también lo Benedicto continuó. lo usó mucho. También Sí. Benedicto Aunque lo hizo una pequeña continuó. modificación. Con quien ¿Qué tuve también. modificación le hizo Benedicto? También tuve el gusto de estar con Benedicto. Ah, O sea, yo bien. tuve la dicha realmente de haber estado con Juan Pablo, con Benedicto, bueno, Qué suerte. con don Rabino. Francisco de aquí, ¿no? La amistad Es con un él rabino aquí. papable. Bueno, y me imagino, Rabino, que usted estará en la próxima visita del Papa Francisco a Israel, porque ya dijo que tenía intención, Me fue dijo que va en invitado. mayo. En mayo, Dios mediante. Bueno, sí, a ver, así ustedes se tienen ha todas establecido. las intimidades, yo estoy hablando de lo que publican los medios. A ver, cuénteme, va en mayo. Va en mayo, ahora que estuvo el primer ministro de Israel de visita hace semanas atrás nada más, se venía conversando el tema. Sí, es más, cuando estuve en junio, que estuvimos con Rabino Skorka también, como lo mencionaste, vino un equipo de la televisión israelí, especialmente porque sabía de nuestros encuentros con el Papa, y bueno, ya se comenzó a conversar allí, luego fue creciendo, y ahora que estuvo anteriormente el presidente de Israel, Shimon Peres, con quien también dialogó sobre el tema, y en esta visita que hizo el primer ministro Netanyahu ahora a Santa Marta, allí donde se aloja Francisco, combinaron que en mayo, Dios mediante, estar allí, y creo que va a ser un gesto fundamental para una paz importantísima, teniendo en cuenta que en marzo, yo le comentaba al padre recién, tengo una invitación para Roma, porque se va a hacer una jornada internacional por la paz en el próximo marzo, y que bueno, en esta noche de Navidad, de Nochebuena, hablar sobre la paz creo que es un valor fundamental que todos los seres humanos deberíamos alojar en nuestros corazones, y a partir de allí comenzar a construir esta paz que tanta necesidad tenemos. Y no hablamos de paz solamente a nivel de no guerras, sino que paz a nivel social, a nivel humano, a nivel de tantas cosas que están mal, ¿sí? En esto que estamos viviendo, y que debemos reconstruirla para mejor. Antes de despedirnos, quería que cada uno de ustedes, porque la verdad es que lo ignoro, me pudieran definir la idea de justicia de cada uno de sus credos, de sus creencias, de sus confesiones. Pastor. Bueno, no es una definición en especial. Lo que yo tengo que decir es que es imposible leer la Biblia o entender la Biblia si no entendemos la justicia. O sea, es una clave de interpretación de todo el texto sagrado. La justicia aparece permanentemente. Dios demanda justicia, Dios demanda que obremos justamente, y la manera de relacionarnos con el prójimo es a través de la justicia. Entonces, cada vez que intentamos correr del centro la justicia, nos corremos del centro de lo que es la voluntad de Dios. Y aparece entonces la paz ligada a la justicia. Absolutamente. ¿Cierto? Entonces ahí aparece la paz como fruto de esa justicia. Por lo tanto, lo que tenga que ver con justicia y lo que tenga que ver con la paz es lo que Dios nos llama a construir. Es el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Es la tarea siempre inconclusa, pero que siempre Dios nos está demandando, ¿no es cierto?, hacer. En esta Navidad vale entonces subrayar esto, ¿no? Padre Gianetti. Complementando, vuelvo para atrás. El Papa también, y esto, digamos, también es... El Papa también va a visitar Palestina y Jordania. Eso es muy importante, absolutamente, porque estamos hablando de la unidad de los pueblos, de la paz. Me dijo que, digamos, va a estar un día en cada país. Claro. Y, digamos, él también había recibido al autoridad de la autoridad palestina, Nacional Palestina, Abbas, ¿no? Así que no hace mucho también. Así que realmente acá hay todo... En realidad el viaje también tiene que ver... Abbas, no solo es una cuestión... Los 50 años del abrazo que en el año 64 el Papa Pablo VI y el obispo de Constantinopla, el patriarca Atenágoras, se dieron, fue el primer encuentro cara a cara oficial, ¿no?, público, y, digamos, entre autoridades de iglesias que 1000 años antes se habían dado
excomuniones mutuamente, se han excomulgado mutuamente, ¿no? Entonces, acá esa cuestión, el ecumenismo y es poner justicia, es reconocer a los otros, es reivindicar, es pedir perdón, es reconciliarse. Retomando la idea de justicia que decía el pastor, haciéndote correcciones. La justicia no solo es ni conmutativa ni retributiva, o sea, de dar lo que le corresponde al otro, que me reconozcan mis derechos. También tiene una connotación religiosa, es reconocer la existencia de un ser superior, porque la justicia no es una cuestión horizontal, es una cuestión también, y es mucho más que la tolerancia la justicia, es mucho más que la tolerancia, o sea, el tema de también, lo religioso también es una actitud justa. Claro, claro. Religión es ligarse a alguien, ya que estamos hablando de Noche de Paz, bueno, que nos venga paz, porque al menos en nosotros los cristianos, es un Dios que se hace uno de nosotros y nos trae lo que es Él, su misericordia, su compasión, su presencia. El ex arzobispo hablaba de que Navidad para Él es ternura, Dios que se hace tierno, cercano, pero no solo que nos inspira, sino que Él en sí es tierno, pues es misericordioso, o sea, no es solo lo sensible, por así decirlo, es mucho más que eso. O sea, el tema se hace próximo, se hace prójimo. Una de las cosas claves de Bergoglio es esto, la proximidad, la proximidad. Absolutamente, y eso se lo ve. Para terminar, nuestro hermano mayor, le pedimos, esta idea de justicia, ¿no? A ver si de alguna manera coincide tanto con el pastor como con el padre, Rabino. Mira, hay un versículo que lamentablemente está muy difundido en la Argentina, que si nos encargaríamos de estudiarlo permanentemente de nuestro Pentateuco común, dice: justicia, justicia perseguirás. Sí. Y se ha hecho conocido lamentablemente por los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA, de la cual estamos esperando aún justicia. Sí, totalmente. Lo cual uno dice, ¿de qué justicia hablamos, no? ¿Qué justicia? Lo cierto es que la justicia comienza en mi propia persona. Sí. Cuando yo sé mirarme al espejo y saber qué es lo que debo hacer, cómo debo actuar, quién soy, a dónde voy y de dónde vengo. A partir de allí, entendiendo que tenemos eso en común todos, entonces vamos a intentar, por lo menos intentar. No sé si lo vamos a lograr a lo largo de la vida, porque es muy difícil, ¿no?, que alguien finalmente nos dé el título de personas justas. Sí. Pero por lo menos debemos intentar, y yo creo que en el intento es donde nosotros podemos reflejar la esencia fundamental de ese monoteísmo común, de esa fe común y de esa necesidad de justicia que tenemos, porque realmente la sociedad tiene necesidad de justicia. Sí, en la medida que obremos con justicia con nosotros mismos, con un poquito de un egoísmo positivo, pero entendiendo que nosotros somos la base fundamental de esta sociedad y lo compartamos en esta mesa, los cuatro que estamos sentados a su alrededor, y cuando la sociedad vea que nosotros cuatro nos sentimos bien viviendo esta realidad, en esta sociedad que está tan perpleja ante el mal permanentemente, van a querer venir a preguntarnos qué les pasa. Hoy en día, antes cuando nos preguntaban, ¿qué tal, cómo estás?,